Estimados hermanos, tengan ustedes buenos días. La Presidencia Estaca me ha pedido que pueda comentar y recordar un tanto el mensaje que entregó el elder Neil L. Anderson, Recuerdos Espirituales Decisivos del Quórum de los 12 Apóstoles. Bueno, él comentó: cuando las dificultades personales están fuera de nuestro control y oscurecen nuestra senda, entonces ahí los recuerdos espirituales son decisivos y son como piedras brillantes que ayudan a iluminar nuestro camino que tenemos por delante. Y ahí tenemos la imagen del profeta José Smith con las tribulaciones que vivía. Cuando José Smith tenía 18 años después de la primera visión, el profeta José Smith reflexionó en su travesía espiritual que tuvo. Él había soportado la oposición, la persecución, el acoso y las amenazas, y brutales ataques como todos sabemos. Sin embargo, continuó testificando con valentía lo que ocurrió en la primera visión. Recordó la experiencia espiritual recibida. Yo efectivamente había visto una luz. En medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiara y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. Hay una lección para nosotros en el ejemplo del profeta José Smith, junto con la guía que recibimos del Espíritu Santo. De vez en cuando Dios nos confirma a cada uno, y de manera poderosa y muy personal y diferente a la vez, que nos conoce y que nos ama, que nos está bendiciendo específica y personalmente a cada uno. Luego, en nuestros momentos de dificultad, el Salvador reaviva esas experiencias en nuestra mente. Piensen en su propia vida, queridos hermanos, a lo largo de los años desde que somos miembros. ¿Qué recuerdos o experiencias espirituales han tenido que han marcado su vida o su testimonio? Reflexionemos un tanto en los recuerdos espirituales decisivos que han ocurrido en nuestra vida. Les aseguro que son muchos. ¿Y cómo vienen esos recuerdos y esa experiencia? Tenemos en Alma 36, 17, 19, lo que le pasó a Alma Hijo, cuando se le apareció un ángel. Cuando a Alma le agobiaba el recuerdo de sus muchos pecados, ¿no es cierto? Me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo, concerniente a la venida de un Jesucristo, el Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Sin duda, el recordar tuvo un impacto en la vida de Alma Hijo espiritual tan grande que eso hizo el switch, hizo el cambio de la conversión. Bueno, tenemos a otra persona bien importante, Vincenzo Di Francesca, que falleció. En 1910, Di Francesca fue a visitar a un pastor enfermo en Nueva York. En su camino hacia allá, mientras caminaba, un fuerte viento movió las páginas de un libro que estaba sobre un barril, que le llamó muchísimo la atención. Después de tomarlo y llevarlo y limpiarlo, ¿no es cierto?, la curiosidad fue tal que lo leyó, y eso dio motivo para terminar de leerlo. Una vez que lo terminó de leer, aceptó el desafío del Señor de orar a Dios para preguntar si el libro era verdadero. Sentí mi cuerpo ponerme frío como el viento del mar. Entonces mi corazón comenzó a palpitar y tuve un sentimiento de felicidad. Encontré algo precioso y extraordinario. Soporté la consolación para mi alma y me dejó con una alegría que el lenguaje humano no puede encontrar expresiones para describir. Ese testimonio que había recibido quedó grabado sin duda en su corazón. Posteriormente, cuando Di Francesca fue conducido de nuevo al comité de censura por segunda vez en 1914, se le pidió que quemara el libro.
Él pudo recordar esa experiencia espiritual que había vivido ese día y dijo: no lo habré de quemar el libro, porque temo a Dios. Le he preguntado a Dios y si es verdadero, y mi oración fue contestada absoluta y afirmativamente. ¿Cuántos nos hemos encontrado en la situación de Di Francesca, que hemos tenido que testificar de las verdades que nosotros sabemos que son así? ¿Algún día hemos vivido esa experiencia? Bueno, Alma 19, 16, 17, Avish, la mujer lamanita, la cual se había convertido al Señor muchos años antes, creyó en la notable visión de su padre, pero nunca la había dado a conocer. Guardó su testimonio. Yo la verdad, en lo personal, me siento un tanto identificada con ella, porque conocí el Evangelio cuando tenía 21 años, y cada vez que yo iba a la capilla, o iba a una actividad o noche de hogar o conferencia, precepto tras precepto iba atesorando esas verdades del Evangelio, que comencé a maravillarme. Yo la verdad que no me hice miembro inmediatamente, pasaron varios años, pero me enamoré no tan solo de la doctrina, del concepto de familia que tenían, de los modales, de los principios que tenían con respecto al hogar, a cómo formar un hogar, del respeto, de la fidelidad. Y mi gran sueño era casarme con una ex misionera con un testimonio firme del Evangelio. Centrar mi Evangelio, o sea, mi hogar en el Evangelio. Ese era mi sueño. A las damas, a las niñas, las veía más hermosas cuando se comportaban como señoritas. Bueno, con los años, a los 27 años, me bauticé. Acepté el Evangelio. Y después que lo acepté, no lo compartí con mis padres. Yo no vivía en San Fernando, donde nací. Después de 3 años, mi padre un día me pregunta si yo era miembro. Y yo por tercera vez, le respondí la verdad y le dije que efectivamente era miembro de la iglesia. Yo sabía que mi padre era católico y no le gustaban los mormones. Y había tenido una mala experiencia con un miembro de la iglesia. Y entonces, cuando él me preguntó, yo no le dije que la iglesia era verdadera porque se iba a ofender, pero sí le dije que lo que enseñaba el Evangelio, a mí me había enamorado de eso y quería vivirlo cuando yo como soltero y después como casado. Bueno, él se molestó conmigo, pasaron varios años, ya yo casado en las cosas, y él en un momento me dijo que mis tías, sus hermanas, habían enterado que yo era miembro y ellas sugirieron que debieran desheredarme. Mi padre les dijo: ¿cómo se les puede ocurrir? Él es mi hijo y no voy a hacer una cosa así. Además, él comprendió el sentimiento de ella, porque también era muy pechoña, católica, que no lo iba a hacer porque ella era soltera, no tenía el concepto de madre. Pero mi padre sí me hizo una reflexión. Me dijo: hijo, en la escala, en el segundo piso, están las fotos de los 4 hermanos que tú tienes, más tus 5. Y están todos haciendo la confirmación. Y tú también. Pero sin embargo, tú me traicionaste y te fuiste a otra iglesia. Y yo le dije a mi padre, y ahí pude recordar el testimonio que yo recibí muchos años antes de bautizarme y de las verdades del Evangelio. Padre, a los padres se les quiere y se les respeta y se les agradece. Pero los convenios, y papá, se hacen con Dios, no con los padres. A él yo no le tengo que fallar. ¿Te das cuenta? Entonces, pasaron algunos años y en un momento que mi hermana se había bautizado, falleció. Mi padre asistió al funeral en la iglesia mormona y fue una experiencia espiritual para él que nunca había sentido. Se sintió muy cómodo con los mensajes, con todo el devocional que pasó, pero mis tías no querían entrar a la iglesia porque creían que su espíritu se ensuciaba.
y entraron a regañadientes, pero porque tenía que estar con su sobrina. Bueno, 2 años más tarde mi padre falleció. Y yo siempre me he preguntado por qué mi padre no era tan así con el Evangelio. Llegué a la conclusión que mi padre era una tradición lo de él, con toda su familia, que si yo nací católico debiera morirme católico. Y por otro lado, eh, lo toman como una tradición si uno pensaba distinto. Y lo otro es que para ser mormón hay que asumir compromiso. Bueno, yo hice la obra completa por mi padre, pero me apena mucho de no haber influido como Avich, que guardé el conocimiento, no pude llegar a mi familia y se me hizo muy difícil en cuanto a eso. Si bien no podemos elegir el momento ni la forma en que recibimos esas experiencias decisivas, el presidente Henry B. Eyring dijo el siguiente consejo para prepararnos. Esta noche y mañana por la noche ruego que oren y mediten y pregunten, ¿me envió Dios algún mensaje exclusivamente para mí? ¿Vi su mano bendecir mi vida o la vida de mi familia? Bueno, a lo largo que yo soy miembro de la iglesia, incluso como no miembro, he visto la mano del Señor en mi familia y en la mía. Indiscutiblemente, las bendiciones que recibió primero proceden porque lo permitió. Yo simplemente aproveché la ocasión. Algunas experiencias son tan sagradas que las guardamos en nuestra memoria espiritual y no las compartimos. Sí. Por el presidente Russell M. Nelson, hace como 2 años, dijo, en los últimos días no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. La pura verdad. En estos momentos, hermanos, de tanta confusión que hay, que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo, que todos clamamos el término Dios como de exclamación, pero no de adoración pura. Es fácil equivocarse, pero tenemos la gran bendición de tener las Escrituras y el libro Mormón. El Ven Sígueme, que es una herramienta, es una revelación contemporánea, que ha hecho tanto bien a nosotros como familia, porque no se lee las Escrituras, se escudriñan, se analizan, se mastican, y se descubren un montón de verdades, y así uno puede ver mejor el camino que está pisando. Atesoremos estos recuerdos sagrados que han marcado nuestra vida. Yo en momentos difíciles serán también de valor para todos nosotros. Y a medida que reconozcamos de buena gana y atesoremos cuidadosamente los acontecimientos espirituales decisivos, recibiremos más y más. El recuerdo de esas experiencias decisivas nos sostendrán en momentos difíciles. Sentiremos una vez más que no estamos solos. Y en estos momentos que estamos viviendo, momentos difíciles, ¿y para qué decir? Lo que se aproxima más aquí adelante puede ser más difícil aún. Que Dios nos ama y que podamos decir entre todos, como dijo José Smith, yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Testifico de las verdades del Evangelio. Testifico que esas nos muestran, nos distinguen la verdad del error, nos muestran en el camino, nos protegen, nos dan consolación. Testifico que todo esto es verdadero. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.